Gracias a todos por unirse a este seminario web de Zoom. Nos sentimos muy honrados de tener hoy con nosotros el profesor Albert Leong para darnos el segundo seminario web sobre medicina tradicional china. El primer seminario web se realizó la semana pasada en chino. Ningnan Gardeners, que comenzó en septiembre de 2014, ha estado cultivando hierbas medicinales en el campus y promoviendo un estilo de vida saludable. El enero de este año, también organizamos un seminario web sobre medicinas tradicionales y formas indígenas, invitando a oradores de América Latina, África, Europa y Asia a compartir con nosotros su conocimiento. La sesión transmitida en vivo tuvo más de 5,000 espectadores, que es una indicación del interés en este tema. Estamos muy contentos de que la Universidad de Ningnan haya creado la unidad médica china el año pasado y podemos contar con expertos como el profesor Leong por sus valiosos consejos. Los dos seminarios de hoy y de mañana están organizados por Lingnan Gardeners y Universidad de Ningnan, y la Clínica de Medicina China Tradicional, y también son coorganizados por la Universidad Global para la Sostenibilidad, Movimientos Alba Venezuela, Red Alba TV y Comuna Altos del IDICE. Profesor León, que él, es doctor y profesor de práctica clínica en la Universidad de Lingnan, era también director de la Facultad de Medicina China de la Universidad China de Hong Kong. Durante el año 1982 fue también doctor en filosofía y de la Universidad de Monash en la bioquímica médica. El profesor Leong hablará en inglés con interpretación al español. El profesor Leong va a hacer una presentación de 1 hora. Luego podremos tener preguntas y respuestas. Elija su canal de idioma y escriba sus comentarios o preguntas en la sala de chat. Ahora tenemos a Albert Leong. Buenos días, buenas noches o buenos días para los de Europa. Me llamo Albert Leong y gracias a Aoyong por su introducción. Y también gracias a profesora Lau, quien me invita a este seminario sobre la medicina china. Y también, claro, ah, gracias al Lingnan Gardner, a la Universidad Global de Sostenibilidad. Me siento muy agradecido por esta oportunidad. Honestamente, he dado unos seminarios sobre COVID-19 en este año y el año pasado también, pero todos los seminarios eran en chino. Así que hoy es la primera vez para mí a dar este seminario, este tema en inglés. Y también fue un honor para mí que hay una traducción simultánea al español. Así que espero que podemos dar este mensaje, a este conocimiento a todo el mundo lo más amplio lo posible. Así que hoy tenemos este tema de la prevención y tratamiento de coronavirus con alimentación y medicina tradicional china. Tenemos una manera de llamar a la medicina tradicional china que en inglés se ha convertido a TCM.
En español va a ser MDC. Okay, let me try. Okay. Okay. Well, Así que, bueno, after voy a, setting the title, I found cuando I found myself estuve experienced preparando difficulty to follow semanario, all this, me di in cuenta just de one que hour. no es So muy fácil de generally, hablar I en try este my tema best and to dentro de share una hora. Así que voy a some tratar a introduction of dar, every topic. a estudiar lo más I amplio think lo posible para many of todos. us you know, have this experience of Creo que sort of muchos de ustedes tienen COVID-19 pandemic esta since experiencia last year. That que is todos hemos vivido 2020. la Since experiencia then, de COVID-19 2020, que empezó el because año of pasado, no, el año all this 2019, lockdown and y todos people experimentamos quarantine and de cuarentena o de also aislamiento not allowed to travel. So y no tenemos la oportunidad de viajar. first, I would like to tell you a little bit about Así this que kind of epidemic or al pandemic, principio quiero from a hablar historical point of view, and de la then talk pandemia about desde una what perspectiva are the histórica. Y luego experience that vamos China a over the estudiar past 2,000, la 3,000 experiencia de years China uh, en tratar la combating pandemia, this kind of porque China tiene una pandemic. larga historia Then de what combatir is the COVID-19 contra la and pandemia. what are the measures that China used last year, Y luego vamos when a estudiar the qué first maneras China outbreak ha of this usado en la Chinese prevención y Hubei tratamiento Wuhan last de year, and then COVID-19 desde el año 2019. TCM therapy that has been used, and then a conclusion. Luego vamos a estudiar la So, dietoterapia y medicina first of tradicional all, china. this Y al very final una brief conclusión. Primero, timeline of una, the development of una medicine perspectiva de in la the Western historia de world. la medicina occidental. And you can see here Ya that veis que, this is mainly about the Western world. I will also briefly talk ya about ves what is que happening in esta China. historia Well, es sobre el mundo in the occidental, days which are really too far away, we que hace we muchísimos probably cannot tiempos, sort of mention that. que es But muy difícil para nosotros a from imaginar, written porque fue records from Greek and Roman, that tan start antiguo. around 400 BC and so on, and Por then ejemplo, el more año recent 2000 time. And antecristo fue, further ahí había una two, three medicina thousand years, egipcia y luego tenemos los de we can see griegos y that romanos. the the whole Western world have been sort of tackling Así que a number tenemos la of idea de major que hay epidemics. muchos This is about diferentes tradiciones the very occidentales de early medicina. Tiene esta medicine, historia también sobre that is cómo developed combatir by the contra la pandemia. different Y civilization. luego, Of course, ahora lo que vemos es remember las your history, the civilizaciones antiguas. Egyptian Tenemos civilization la is one of the earliest, civilización and egipcia, also que es lo más different antigua, y luego civilization tenemos la de now in the la Middle East area mesopotámica, is one of also y one of the luego earliest in the development, of the culture, que también and es una de las más antiguas, that is followed by the y Indian, luego tenemos Chinese, la de and India, the Chinese la de civilization, China, and as for the both North and South American también en civilizations Norteamérica y occupying Sudamérica. Un around poco 600 BC. más, These are un poco sort of más, the un poco places después, with this que no son tan temprano como civilization lo de that antes. is sort of go hand in hand with this medical Y development. todas estas
civilizaciones antiguas tienen su manera de tratar a las pacientes. Estos dos imágenes son, son de la Edad Media. Creo que muchos de ustedes saben que hay una placa que es una placa también es una epidemia de aquel tiempo. Y ahora vemos que ahí los doctores también llevan un uniforme muy especial durante la plaga. Y el segundo imagen, lo que vemos es Londres durante la plaga de la Edad Media. Y en esta mapa vemos la transmisión de la plaga. Incluso que esto ocurrió hace mucho tiempo, pero también la plaga encuentra su manera de transmitir el uno al otro desde un país al otro, desde el occidente de Europa hacia el oriente. Desde la occidente hasta el oriente. En aquel entonces, la razón por la que se puede transmitir, porque fue una sorpresa, porque hoy en día tenemos maneras de transportación más fáciles y más convenientes, por ejemplo, el avión y los autobuses, etcétera, el tren. Y en aquel entonces se transmite también en un largo tiempo, que la placa no se va tan pronto y podemos ver, pero podemos observar cómo la gente sufre de la placa sin manera de curarse. Esta pintura se llama La Victoria de la Muerte. Quería daros una impresión de cómo es la pandemia en la historia. Este tipo de infecciones que se llama la epidemia ocurrió con mucha regularidad, que no es una cosa muy rara. Así que es solo natural. Así que no debemos estar muy sorprendidos de la pandemia de la coronavirus. Si unos de ustedes recuerda que en Hong Kong también tenemos una epidemia del año 2003, porque en aquel entonces tenemos otra epidemia que se llama SARS. Y en aquel entonces fue un pánico para todos. Recuerda que durante la epidemia en Hong Kong se murieron más que 300 personas. Pero en aquel entonces el SARS no duró mucho porque después de 7 meses ya se va, ya se fue. Pero para nosotros, ahora lo que experimentamos con la coronavirus está aquí con nosotros más que un año. Volvemos a la experiencia del tratamiento a las epidemias en China. Ahora lo que ve ustedes en esta imagen, que es
que se ve unos caracteres chinos porque lo pre- prepare para que a los oyentes chinos puedan entender mejor. Y esto, en esta imagen, esta hoja, lo que ve es las veces de epidemias en China desde la antigüedad. Por ejemplo, en la dinastía de Zhou, que es hace, que es desde, que es desde 700 ante Cristo hasta, hasta hace como miles años hace miles de años. Y lo que ve, así que que es las epidemias se ocurrieron con mucha regularidad, que no es una, una cosa que no se ve, porque, por ejemplo, en la dinastía de Qing, que no están lejos de nosotros, en el año 1700 hasta 1900, que hay como tanta mucho de 74 veces, que son muchos. Así que en China, medicina tradicional china, tenemos un conocimiento sobre qué es la pandemia. Lo llamamos como porque tenemos también un libro sobre la historia de las pandemias en China. La, la historia de las pandemias en China. En este libro describe que desde la dinastía Han, que es que es 200 antes Cristo, hasta el presente se han registrado más de 300 epidemias de gran escala en China. En un clásico de medicina china que se llama Medicina Clásica del Emperador Amarillo, en este clásico ya tenemos unas descripciones sobre cómo podemos prevenir la infección durante las epidemias. Así que en esta epidemia, en este clásico, se dice que para prevenir tenemos que practicar Qigong, que es ejercicios de Qi, ejercicios vitales. Así que And do you know that this classic, the Esta forma, Yellow Emperor, actually was written also el around emperador amarillo the Han Dynasty, fue escrito en la etapa de la dinastía Han, years ago. alrededor de hace 200 años, hace 200 años. Let's go to the time which is closer to the present, which is the Ming Dynasty. Ahora vamos hacia un tiempo un poco más cercano, que es la dinastía Ming, AD to 1600. entre 1582 después de Cristo y 1652. Person that's a very you know well-known scholar
Esto fue escrito por un académico muy conocido llamado como Wu Youke. Él escribió un libro llamado Wen Yi Lun. Su traducción es alrededor, es algo así como la furia de la epidemia. En- Él hablaba de que estaba causada por el Li Qi, un factor diabólico que estaba asociado a la genética humana. En esa época no hablaban exactamente de virus, pero tenían un conocimiento químico con el cual les permitía identificar qué pasaba cuando la gente estaba sufriendo este tipo de infección. Si no hubiese sido gracias a ese conocimiento, se hubiese dispersado muchísimo más esta epidemia. Pues esta fue parte de, bueno, del conocimiento en una etapa muy temprana de la economía, de la medicina china. Aquí ahora tenemos algunos conceptos de la medicina tradicional china. Mañana vamos a hablar un poco más en detalle sobre, sobre distintos conceptos importantes. El primero, por ejemplo, está reflejado en esta foto, por ejemplo, tenemos lo que llamamos la clásica médica del emperador amarillo. En este momento, muchos siguen estudiando este libro como referencia, a pesar de que haya sido escrito hace varios siglos. Fíjense que eso es algo sorprendente, porque en este momento la mayoría de los médicos de medicina occidental solo estudian los libros más recientes. En cambio, en este caso, estudiamos los libros más lejanos. Luego tenemos esta otra imagen donde está este libro que tiene que ver con la unificación entre el cielo y el hombre, escrito por un académico chino. Este libro, su traducción del título es algo así como la furia de la fiebre fría. Entonces, lo primero que queremos plantear es que la medicina tradicional china está asociada a la filosofía china. Y eso es una particularidad muy única nuestra. Sí, y la otra característica es que para nosotros el cielo y el hombre están unificados, lo cual quiere decir que no son instancias separadas. Y allí nos referimos entonces tanto a la tierra como al cielo. Y eso entonces está relacionado con esta idea del balance del yin y el yang. Y a partir de ahí se despliega una mirada donde pensamos en 5 fases que forman parte de este balance, que puede estar representada en esta foto, ¿no? Que tiene 5 cuadrantes con con una explicación muy sencilla de cada uno. La primera es madera, la segunda es fuego, la siguiente es tierra, la otra es metales y la otra es agua.
Entonces hay distintos órganos asociados a cada fase. Por ejemplo, el hígado está asociado a la madera, el corazón al fuego, el pulmón al metal. El, Así que cada órgano está asociado con cada una de estas fases. Y así hay un vínculo, ¿no? Entre estas 5 fases, pero también con las 4 estaciones. En el caso de China hay 4 estaciones. When you treat somebody, we don't only focus our attention on the La medicina tradicional china tiene esta idea de que el tratamiento de una enfermedad no solo pasa por mirar el punto específico donde se desarrolla. Por ejemplo, en el caso de la bacteria del COVID, del virus del COVID, nosotros pensamos en 3 factores: el tiempo, el espacio y los individuos. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos de manera muy distinta si se trata de una persona joven o no, por ejemplo. Por supuesto, entonces consideramos que si una persona no es lo mismo si está en la ciudad o está en el campo. There's a theory of pathogenesis from the medical classes of Yellow Emperor. Así que tenemos una teoría de la patogénesis de esta medicina clásica del emperador amarillo, ¿no? Parte de la idea de que cuando tú tienes suficiente chi interno, el chi es un término particular de esta concepción. Entonces, estos factores patogénicos tienen más difícil invadir el cuerpo de esta persona. To say that maybe they all may contact the virus, but then some people. Eso especifica que tú puedes tener una cantidad de personas y no en contacto con el virus, y no necesariamente todos lo van a sufrir de la misma manera, de la misma forma agresiva, ¿no? Entonces, aunque todos estén contagiados, no todos lo van a vivir de la misma forma. That means translated as when there's a sufficient healthy qi. Entonces, en este caso, quiere decir que cuando los patógenos atacan de forma más fácil un cuerpo, de alguna manera está relacionado con el chi. Y de la misma manera, al contrario, entonces, si el chi está relacionado con la forma en la que este virus puede afectar a nuestro cuerpo. Entonces, en alguna manera implica que cuando nos afecta de cierta forma este virus es porque hay algo mal con nuestro cuerpo, ¿no? Y esa deficiencia de nuestro cuerpo es lo que llamamos una deficiencia de nuestro chi. So that explains why in the population during the epidemic, there are people who got infected, but with only minor. Esto explica por qué durante la pandemia tú puedes tener gente que está afectada con distintos síntomas en distintos momentos. COVID-19, there are millions of people infected. Some of them actually without treatment. Pero fíjense que entonces, por ejemplo, ahorita con el COVID, tú tienes miles de personas infectadas, pero sin embargo, algunos, por ejemplo, pueden curarse sin necesidad de tratamiento, ¿no?
Desde la medicina tradicional china, la explicación de esto pudiera ser que tienen un chi muy fuerte en su cuerpo. Entonces, bueno, esto es parte de la teoría que está detrás de la medicina tradicional china, ¿no? Con respecto a las infecciones. En este caso del COVID, ¿no? En este virus, es lo que llama un coronavirus. Se llama corona porque, bueno, aquí pueden ver esta imagen del virus, ¿no? Entonces, alrededor del virus, pueden mirar entonces cómo se ven estas distintas puntas alrededor que parecieran como una corona, ¿no? Y dentro está el virus, que es el material genético que es parte del RNA, ¿no? La cadena ribonucleica. Tiene esta distribución que pareciera como la distribución del intestino. Luego, alrededor entonces puede ver una membrana que está compuesta de un conjunto de proteínas. La diferencia en la misión con respecto a esto entre la medicina tradicional china y la medicina occidental es que la mayoría de las misiones en la medicina tradicional están centradas en el patógeno. Y en el caso de la medicina tradicional china se centra más en la persona y cómo se expresan los síntomas dentro de esa persona una vez que lo ha sufrido. Por lo tanto, nosotros consideramos que conocemos poco con respecto al virus, en la medida en que estudiamos fundamentalmente sus síntomas en las personas. To map this kind of RNA sequence, because at that time that was earlier, Entonces, al inicio del estudio del virus, algunos virus, voy a tener muy poca información sobre la cadena de RNA del virus. Sequence this RNA. Nowadays, the COVID-19 is Así que tomó un tiempo importante poder conocer y construir la cadena de RNA del virus. Por eso, en este momento, con el avance de la enfermedad, nos ha permitido con el tiempo conocer mejor cómo ocurre, porque ya después de varios años conocemos mejor cómo está establecida la RNA del virus. Ahora, entonces, ¿cómo es el tratamiento del COVID desde la medicina tradicional china? Nosotros nos centramos en esta diferenciación del síndrome, ¿no? Lo cual implica diferenciar distintos pacientes con distintos síntomas. Por eso, entonces, el desarrollo del virus en distintos lugares es distinto, dependiendo del lugar y del momento, incluso según la genética de la gente. Por lo tanto, nosotros planteamos que el tratamiento en cada uno de los lugares, su aplicación teórica puede cambiar. Y también puede cambiar dependiendo de la etapa en la que viene desarrollándose la enfermedad dentro de la persona.
Por ejemplo, en los primeros momentos de avance de la enfermedad, uno de los síntomas puede ser el tema de la fiebre, la tos seca, la dificultad para respirar de todos los puntos del pulmón, como uno de los órganos principalmente afectados. Pero también hay otras personas que tienen diarrea y otras manifestaciones gastrointestinales, ¿no? En el tracto. Bueno, y todo esto puede estar asociado a las distintas padecimientos de la enfermedad, ¿no? Patients who suffer the disease is like that. El objetivo central para nosotros de la medicina tradicional china es curar a las personas. Esto no se trata directamente de matar al virus. Para nosotros, más bien se trata de trabajar a la persona que está afectada, ¿no? Se trata más bien de la regulación del paciente, fortalecer su chi interno. That means we are treating the patient in the indirect way. That means we try to Eso quiere decir que estamos trabajando de manera directa al paciente. Entonces, se trata de fortalecer a la persona para que eso traiga como resultado que la persona esté en capacidad de matar al virus ella misma. internal condition of the patient. So that means we try to. That is the theory of yin and yang will come. Entonces se trata de eliminar las condiciones internas que permiten que el virus sobreviva. Por lo tanto, entonces los pacientes se recuperan. Entonces, en la medida en que la persona está en las condiciones de aniquilar con el virus, está ganando la batalla contra el virus. If you have some weed, zapchou, which you don't want the wheat to grow in the soil, then you have to change the condition of the soil. Entonces, cuando las condiciones alrededor. Así que lo que queremos hacer es una metáfora, que si cuando tenemos unas hierbas que no necesarias en el suelo, si queremos quitarlos, lo que tenemos que hacer es cambiar el suelo. Así que las hierbas que no queremos dejan de crecer en el suelo. En el mismo sentido, lo que hacemos en la medicina china tradicional, no vamos a matar al virus directamente, sino por la regulación dirigida hacia la anfitrión, para que para el paciente se fortalece y así puede combatir contra el virus por sí mismo. Antes hemos hablado sobre lo que pasó en el marzo de 2020, cuando los pacientes, cuando en UP, en la provincia de UP, tenemos un brote de COVID-19 y descubrimos que un 91% de los pacientes recibieron tratamiento de medicina tradicional china y se curaron. Hasta hoy día no tenemos un tratamiento de verdad eficiente para curar, para tratar a las pacientes. Lo que tenemos por el momento es como reducir las síntomas. Así que ahora
quería dar a ustedes lo que hacemos con las medicinas chinas en cuanto a tratar a los pacientes de COVID-19. En la etapa temprana, que todavía es una etapa de observaciones clínicas. Los pacientes tienen una oportunidad de dejar de curarse en esta etapa, pero claro que no es como científica 100%, porque lo que hablamos que cuando la persona tiene este tipo de cansancio o molestia en tracto gastrointestinal, tenemos una fórmula a base de hierbas para tratar a este tipo de síntomas, que se llama Huoxiangzhengqi y tiene muchos diferentes formas, por ejemplo, en píldora, en gránulos o en una bebida, una infusión. Es muy común. Esta medicina es muy común para tratar a este tipo de molestia, por ejemplo, diaria o cansancio, y es muy eficiente. Pero para algunos que todavía en la etapa primera, que se presenta con diferentes síntomas, por ejemplo, fiebre alta, cansancio. En este caso, se sugiere, o por ejemplo, que hemos hablado de que la medicina china presta mucha atención en la observación. Así que cuando la paciente tiene una lengua amarilla, es un síntoma que indica que esta persona sufre de demasiado calor dentro de su estómago, dentro de su cuerpo. En este caso, se sugiere una forma a base de hierbas que hay dos tipos. Uno se llama Jinhua Qinggan, que es un gránulos. Jinhua es el nombre de un tipo de flor en China, y claro, con otros ingredientes más, pero todos son a base de hierbas. Y el otro tipo de medicina se llama Lianhua Qingwen. Y estos dos son los más comunes para síntomas de este tipo. Y así que cuando la paciente se presenta con fiebre alta y con una lengua amarilla, en este caso se hace falta estas medicinas. Del uso temprano de medicina tradicional china, tenemos unos estadísticas. Al principio de 2020 se usó Jinhua Qinggan, lo que acabamos de mencionar, para tratar a 102 pacientes en la ciudad de Wuhan, y solo el 11.8% presentó deterioro de la enfermedad. Para la mayoría de los casos, la fiebre remitió después de un día y medio. Y así que es un ejemplo para demostrar que es muy eficiente, con mucha eficacia. La medicina china se puede curar a los pacientes en la etapa en la etapa muy, muy temprana. Y en los casos confirmados de COVID-19, para este tipo de pacientes usamos otra fórmula que se llama
decocción de, que es una infusión de Qingfei Paidu. Esta fórmula viene de un clásico y se empezó a usar el año pasado, en el año 2019 o hacia 2020, a principios del 2020. Y esta fórmula viene de un clásico que se llama Shanghai Zabing Luan, escrito por Zhang Zhongjing del año 220 después de Cristo. En esta fórmula hay 21 ingredientes a base de hierbas. Se pueden usar para tratar casos leves, medianos y graves. Es muy eficaz para reducir la fiebre, la tos y otros síntomas asociados con la infección pulmonar. Y esta fórmula es muy popular, muy bien conocido. Así que si Google Qingfei Paidu, se puede encontrar muchos resultados asociados. Y también tenemos otra fórmula que es también para usar a los casos confirmados de coronavirus. Se llama Huashi Paidu Tang. Es también un tipo de infusión que es compuesto por 14 componentes a base de hierbas. Esta fórmula se basa en las recomendaciones del plan compuesto del tratamiento y diagnóstico temprano, así como en las experiencias de la práctica clínica en el hospital que se llama Yin Tan de Wuhan. Su principal eficacia es para desintoxicar, eliminar la humedad y el calor del cuerpo. Así, aliviar la tos para lograr un equilibrio interno del cuerpo. Puede utilizarse para tratar a pacientes leves, moderados y graves. Tiene un tratamiento integral en diferentes etapas de la neumonía, de la coronavirus y puede acotar significativamente la duración de la estadía en el hospital y mejorar los síntomas clínicos y la condición pulmonar, como lo demuestran las tomografías y otros exámenes. Esto no es una receta antigua, pero es una nueva inventación del grupo, del grupo China en la medicina china. ¿Y qué podemos hacer para prevenir? Creemos que si podemos guardar nuestra salud, guardar nuestra chi, que es la energía vital, podemos combatir contra el virus. Necesitamos un equilibrio entre el yin y el yang, usando como hierbas o acupuntura o hacer ejercicios del cuerpo, especialmente las artes marciales de China, como el Qigong. Así que podemos fortalecer nuestro sistema de inmunidad. Y ahora hay unas recomendaciones, unas sugerencias. Por ejemplo, hay un punto de acupuntura que es muy fuerte. En el cuerpo, según la medicina china, tenemos más
de 100 puntos de acupuntura. Y para fortalecer nuestro chi defensivo, hay un punto que podemos usar y es muy sencillo. Para especialmente en este momento podemos hacerlo, masajearlo para prevenir el COVID-19. Y también hay que mantener tu cuello caliente. Conserva el calor en las vías respiratorias para que el chi del pulmón tenga pasajes libres. Y ahora voy a recomendar a vosotros, a ustedes, un punto de acupuntura que muchos de los chinos creo que ha aprendido sobre este punto que se llama Zhu San Li. Y este punto, ¿dónde podemos encontrarlo? Como se muestra en esta imagen, no tengo tiempo para mostrarlo con más detalles, pero es este punto es parte de un meridiano del estómago en las piernas y usa este punto de acupuntura es bueno para tratar dolor de estómago, vómito, etcétera. Y también se puede mejorar la función inmunológica y también para la prevención de enfermedades y mantenimiento de la salud total. Hace no tanto, este es una pregunta muy popular en China, porque hay gente está preguntando sobre este tipo de hierba que es muy común en China, que se llama Radix isatidis, y es muy común para los chinos. Su carac- la gente quiere saber si es útil para para la prevención de la coronavirus. Su carácter es amargo y frío. Este frío no hay nada que ver con la temperatura, pero con su carácter, que va a traer frío a su cuerpo. Y su función es para eliminar el calor, enfriar la sangre y desintoxicar. Y es bueno también para tu garganta cuando si tiene demasiado calor en su cuerpo. Pero lo que pasa es que la coronavirus es un tipo de enfermedad que según la medicina china que es calor, que este calor fue causado por calor. Así que la gente tiene esta pregunta si Pananken, que es radix, esta isatidis es bueno para coronavirus. Pero debido a su naturaleza amarga y fría, las personas que tienen un cuerpo frío natural o un paso y estómago débiles no deben tomar Pananken. As- Aquí se muestra una diferencia entre la medicina china y occidental, porque para la medicina occidental no se va a preocuparse de qué tipo de salud la paciente es. Solo prescribirlo, la receta, sin mirar el tipo de salud de la paciente individual. Así que Pananken no es para coronavirus. Y ahora tenemos unos principios de dietoterapia. Primero, hay que fortalecer los pulmones. Si el clima es seco, los pulmones se pueden dañar más fácilmente. Puede haber síntomas de tos seca o incluso tos con sangre.
19, of course, the first point is to strengthen the lung. Okay, the lung is Para la medicina china o para la filosofía china tradicional, hay que saber de qué falta tu cuerpo y entonces decide qué tipo de comida necesita tu cuerpo. Los pulmones hay que estar en un estado de húmedo constantemente. Así que si el clima es seco, es muy común tener tos seca. Y en este caso, pulmones deben humedecerse con alimentos o hierbas. Luego voy a dar a vosotros unos ejemplos sobre qué tipo de alimentación es bueno para los pulmones secos. Aquí tenemos unos tipos de comidas y voy a explicar todo esto, cinco tipos de comida a ustedes. Now, first of all, this picture here, it is about the Beisashen. Esta imagen aquí tiene que ver con algo llamado Belsayen, cuyo nombre en latín es raíz leñae. Es un poco amargo y al mismo tiempo es un poco fresco, no realmente frío, y es muy bueno para el estómago y los pulmones. El objetivo de esto es conservar la humedad del pulmón y la posibilidad del estómago en contribuir a esto, ¿no? Por eso se utiliza mucho en Hong Kong. El segundo es los bulbos de lirio. Es bueno para humedecer los pulmones, conservar húmedos los pulmones, pero al mismo tiempo también es bueno para el sueño, ¿no? Te permite garantizar un descanso pleno, sin mal sueño. Esta tercera llamamos Maidong, cuyo nombre en latín es raíz Ophiopogonis. Puede ser un poco agridulce, también es fresco. De la misma manera contribuye a la humedad del pulmón, pero también conserva la humedad del estómago. Tiene una condición muy similar. También tenemos la pera, que la conocemos muy bien. También es muy buena para la gente que tiene fiebre o gripe. Y la última es Yushu, por nombre en latín Oligonatum. Oligonatum. Es un poco dulce. Entonces, eso se usa mucho, sobre todo cuando tienes algunos órganos que están muy secos, ¿no? Luego tenemos algunas comidas que están sugeridas para tonificar los pulmones, ¿no? Tenemos la raíz de ginseng, la primera, por la foto se reconoce fácilmente. Warm in nature, and of course it's one of the herb that can
generate the qi of the body. So Esta es muy recomendada, permite fortalecer el chi en el cuerpo de manera importante. can do a good work. This Huaishan or called Shan Yao, Chinese. Luego tenemos una segunda que podríamos llamar como un ñame chino. In the soup. Se usa mucho en la sopa. Particular good for Es our particularmente bueno. spleen and stomach, okay, and so it can Permite fortalecer mucho el estómago. the action of the spleen stomach. So this is Y besides fortalece mucho la capacidad de respuesta del estómago frente a una situación de virus. Sí, tiene una naturaleza un poco dulce. El tercero es lo que podríamos llamar la raíz de astragali. En chino tiene otro nombre, buchue, que también fortalece el chi del cuerpo. Es muy buena para sudar y reducir la toxicidad, para depurar. La cuarta es la raíz de Codonopsis. Su naturaleza es muy comparable con el ginseng. El Codonopsis no es tan fuerte como el ginseng, pero puede ciertamente mejorar la condición intestinal. Very good. Of course, besides the cost of this is less expensive as the ginseng. La otra ventaja que tiene es que es menos caro que el ginseng. So it is in Chinese called the or literally Luego la siguiente five finger hair pitch. es lo que podríamos llamar la, como una raíz de 5 patas con pelos, ¿no? Lo que podría llamar un higo con pelos, ¿no? Es más o menos parecido al astragali en términos de su capacidad de fortalecer el chi. Y finalmente para nosotros es muy importante poder tener ciertos ejercicios que practicar. Por ejemplo, para nosotros practicar el Tai Chi Chuan es fundamental, ¿no? Aquí pueden ver en la imagen algunas ciertas posiciones que se ven en esta caricatura, ¿no? Donde ves distintos tipos de movimientos. Finalmente aquí tenemos un resumen, ¿no? Esta situación que ya lleva un año, algunos de los datos están actualizados, otros no. El primer elemento es que, bueno, ciertamente el COVID tiene un fuerte impacto en la vida económica y social, ¿no? Por ejemplo, destruyó todo el transporte aéreo global. Las escuelas están cerradas, así como las fábricas, pero también la industria ha colapsado en general, ¿no? TCM has a rich clinical experience and a theoretical summary. This
in the treatment of epidemics. Pero también parte de eso que queremos identificar es que la medicina tradicional china tiene una fuerte práctica clínica y teórica que en el tratamiento de la pandemia ha sido probada como eficaz. Fíjense que en el 2013 permitió atender el SARS, en 2009 atender el H1N1, en 2012 el llamado virus del MERS y ahora en 2019 el COVID-19, ¿no? Entonces, se ha probado en distintas epidemias como un elemento outbreak, in China in the past 2,000 years. Okay, these are the books that emphasize on the treatment of this kind of disease, which I will not detail here. All right. So, we will. tratamiento ha sido importante. Can be used, to help us to overcome all this disease. So, first, of course, we have this. En distintos momentos de la historia ha permitido superar distintas plagas, enfermedades, pandemias. Hace 2000 años permitió avanzar en distintas pandemias y todo ese conocimiento nos ha resultado acumulativo en este tiempo, ¿no? Y nos ha permitido incluso incorporar nuevos aprendizajes. Pueden ver, eso se ha acumulado en distintos eventos, en distintas etapas. Así que bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias por escuchar esta charla.